Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio. Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia con Luz Manzano. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes, una vez más con ustedes aquí en Poliversia con Luz Manzano. Para nosotros es un placer poder llevarles una emisión más de este programa a través de las distintas redes sociales que trabajamos hoy en día. Así enviamos un saludo cordial a nuestra querida Vicky en controles desde casita y a todo el equipo de Ibero Radio. Vamos rápidamente a trabajar el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con las futuras elecciones que se van a llevar a cabo en Venezuela en próximos días. ¿Por qué trabajar este tema? ¿Por qué hablar de Venezuela en estos momentos? ¿Por qué tan coyuntural justamente en estos momentos, cuando todavía no quedan definidas las elecciones, los resultados de las elecciones en Estados Unidos? ¿Por qué este país de Sudamérica, más allá de tener el honor de ser de este país de origen, también les puedo comentar que en estos momentos es crucial para el sistema internacional y específicamente para las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con el futuro de Venezuela? Es por ello que este país del Caribe, este país de Sudamérica, se ha convertido en recientes meses en un foco de atención para el sistema internacional. Ciertamente, lo que existe en Venezuela en estos momentos es una crisis humanitaria, es una emergencia humanitaria, así como ha sido calificado por el sistema de las Naciones Unidas. En este sentido, se encuentra un país con dificultades de agua, con dificultades de electricidad, con dificultades de internet, con dificultades para el acceso a la comida, con dificultades para el acceso al efectivo del dinero. En este caso, con dificultades para mantenerse en la calle, además porque están en cuarentena radical, de la cual aparentemente se quiere ir saliendo precisamente por un proceso electoral, casualmente, y además, lamentablemente calificado como uno de los países con mayor inseguridad de tipo civil, en este caso delincuencia a nivel mundial. Un país con muchas riquezas, tanto en lo social, tanto en los valores humanos, como en las riquezas naturales que posee. Y en este sentido también posee gran cantidad de riqueza en minería y por supuesto en petróleo. Asuntos que para los países líderes del mundo no ha pasado desapercibido, específicamente también por el tema del oro. Es un país que reúne en su extensión aparentemente pequeña en Sudamérica bastante territorio con riquezas que de alguna u otra forma han querido ser saqueadas, porque no puedo decirlo de otra forma, de países extranjeros, por parte de países extranjeros, y que por supuesto no queda omiso, no queda no visto por los países líderes del mundo, y en este caso principalmente por Estados Unidos, principalmente por Rusia, principalmente por China también, quienes también han tenido acercamiento a la situación venezolana. Entonces, Venezuela es un país, como dicen allí en algunas páginas de libros y de historia, es un pobre país rico. Es un país que ha tenido la oportunidad, para bien o para mal, de tener la gracia, si se puede llamar así, de tener uno de los recursos más importantes del mundo, como es el petróleo, ya que posee la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, apenas comparable con el país de Arabia Saudita. En este caso, lo que queremos exponer
en esta emisión es un poco cuál es la situación en cuanto al terreno electoral. ¿Qué quiere decir esto? Casualmente, 2020 ya no solamente ha sido un año de elecciones presidenciales para Estados Unidos, sino que también han habido movimientos electorales, no solamente allí, sino también en Latinoamérica, en Bolivia específicamente, recientemente, donde ha habido un cambio y también ha habido un cambio de poder, ya no por elecciones propiamente, pero hubo un cambio de poder recientemente en Perú. Entonces, es importante porque cada movimiento, cada cambio gubernamental que existe, específicamente de presidentes, se hacen movimientos de la geopolítica, de los movimientos de poder, literalmente, dentro del sistema, en este caso, el sistema americano. De allí que en estos momentos, como les comento, vaya a ser tan trascendental la elección que se va a llevar en Venezuela, y ya no solamente la elección, ahí también deseo hacer hincapié, aparte de la elección va a haber otro proceso de consulta popular, es decir, se van a dar prácticamente en paralelo el proceso de las elecciones promovidas por el ilegítimo, y allí no lo digo de manera tendenciosa, lo digo de manera real, es un gobierno ilegítimo, puesto que el gobierno de Maduro, puesto que no hubo una evidencia de que la mayoría de las personas votaran porque él fuera de nuevo presidente. Fueron unas elecciones que, reconocido por el sistema internacional, fueron totalmente viciadas en recientes años. En este caso, el señor Maduro ha continuado dentro de lo que nosotros llamamos Miraflores, que sería nuestra pequeña Casa Blanca dentro del país venezolano. Y en este caso tenemos, por otro lado, a través de la Asamblea Legislativa en Venezuela, tenemos un presidente que lo han llamado presidente interino, el presidente Juan Guaidó. En este caso, el presidente Juan Guaidó fue electo porque ante el reconocimiento internacional y nacional de que había un vacío de poder por no haber evidencia suficiente de que haya quedado como ganador de las elecciones presidenciales el señor Maduro, la Asamblea tuvo la potestad, en base a la Constitución venezolana, de referir un vacío de poder, y quien ocupaba el cargo en ese momento de presidente de la Asamblea Legislativa era Juan Guaidó, y podía ejercer por Constitución el cargo presidencial. Esto es lo que ha ocurrido desde el 2019, cuando en enero ha tomado el cargo, hasta la fecha. Por periodos, precisamente porque se dan unos tiempos en específico, ya es tiempo de hacer cambios en la Asamblea Legislativa y por tanto se van a llevar a cabo elecciones. Es por tanto que el señor Guaidó probablemente no pueda repetir de nuevo, como lo hizo este año, el cargo, y vaya a haber una posibilidad de que exista otro presidente de la Asamblea Legislativa oficial. Porque recordemos que también dentro de esa misma asamblea se ha dado otra asamblea, que es la Asamblea Constituyente, siendo de manera paralela una contraposición a lo que fue la Asamblea Legislativa electa por el pueblo. Asamblea Constituyente, que por supuesto pertenece al equipo, digámoslo así, al grupo, para no decir al bando, de la guarnición del gobierno de Maduro. En este caso, entonces, tenemos en paralelo próximamente la elección de la Asamblea Legislativa, y esta elección la va a llevar a cabo, al parecer, el señor Maduro y su respectivo gabinete. Y por otro lado, también se va a llevar a cabo una consulta popular en
función de que existe la posibilidad de que esta elección, les comento, sea viciada, como ya han sido anteriormente otras, y esta consulta popular, por su naturaleza, por la forma de las preguntas a las cuales se quieren realizar a la población venezolana, por esa naturaleza de preguntas, puede de alguna u otra forma evidenciar la verdadera voluntad del pueblo venezolano. ¿Qué quiere decir esto? La elección de parte del señor Maduro, que hace referencia a las elecciones de la Asamblea Legislativa, solamente se refieren a voto. Por otra parte de la consulta popular, tiene referencia a 3 preguntas en este caso que pueden de alguna u otra forma cancelar el proceso de las elecciones legislativas promovidas por Maduro, ya que si se llega a colocar por encima el número de inconformidad respecto a esas elecciones, por supuesto que de alguna u otra forma quedaría evidenciado y quedaría en posibilidad de reconocimiento del sistema internacional que las elecciones legislativas que quiere llevar a cabo el señor Maduro pueden estar viciadas. Esto ha sido una especie de antesala, es una forma de prevención, dado que lamentablemente en el sistema político venezolano de manera reiterada, y esto no viene ni siquiera desde el tiempo de mandato del señor Maduro, cuando el señor Hugo Chávez le deja el poder, sino desde antes, desde las elecciones del señor Hugo Chávez, hay evidencia por distintas formas de que han sido amañadas, han sido viciadas las elecciones en Venezuela. Entonces, ante lo que se ha dado como evidencia en la anterioridad de fraudes, es entonces cuando se genera esta nueva consulta de parte de la oposición venezolana para poder enfrentar las mentiras que pueda decir un gobierno que no fue elegido de manera legítima, y que puedan estas preguntas de esta consulta popular evidenciar el verdadero sentir del pueblo venezolano respondiendo a cada una de ellas. Es por eso que es muy importante esto que va a ocurrir entre el 5 de diciembre y el 12 de diciembre. Les comento entonces que las elecciones promovidas por el señor Maduro para la Asamblea Legislativa se llevarían a cabo el 6 de diciembre, pero precisamente en contraposición, esta consulta popular inicia el 5 de diciembre y termina el 12 de diciembre. Es una consulta además cuyo escrutinio puede ser realizado a través del equipo del señor Guaidó y de manera nacional y al parecer también internacional. Es decir, al parecer, estando en el extranjero, el venezolano también podría expresar su opinión en esa consulta popular. Es un proceso muy interesante, es un proceso único en la historia. Esto no se ha visto antes en ningún país del mundo, prácticamente 2 elecciones a la vez, una en contraposición de la otra, para poder evidenciar cuál es la realidad de la voluntad de un pueblo. Y además en un momento muy crucial en el cual, cuando aún todavía no se sabe quién será el nuevo presidente de Estados Unidos, lo que sí se sabe es que Venezuela ha estado en la lupa, ha estado en el foco de atención de la política norteamericana estadounidense, puesto que han querido llevar el caso venezolano a instancias mayores. Incluso algunos dicen que han querido hacer intervención militar. Entonces, es muy importante este tiempo, estas semanas que se van a llevar a cabo en diciembre del 2020 y que pertenecen entonces a un periodo crucial en el cual las decisiones que se tomen dentro de Venezuela pueden afectar de una u otra forma, las decisiones pueden influir en las decisiones de estos líderes mundiales que les acabo de mencionar. Es importante entonces que hagamos esta acotación, que podamos verlo de esa manera, el por qué Venezuela se ha convertido
en un país tan importante para la opinión pública. Y vamos a ver entonces algunas noticias que nos dicen los medios de comunicación para entender cuál es la circunstancia real en Venezuela con respecto a las consultas que se van a llevar a cabo de manera política para poder tener un nuevo mandato, una nueva dirección dentro de la Asamblea Legislativa venezolana, que como se darán cuenta ha pasado a ser tan relevante. Se dice además que es el único poder en el cual todavía hay oposición. Algunos se atreven a decir que es un momento muy crucial, puesto que el año que viene se tienen planes de parte del señor Maduro de realizar el supuesto Estado comunal. Estamos hablando de comunismo, lamentablemente. Entonces vamos a ver qué nos dicen las noticias de parte de una visión y de parte de otra para poder tratar de buscar la objetividad. Y vamos con eltiempo.com. Dice: la fría campaña electoral que se vive en Venezuela. El oficialismo se ocupa de las legislativas y la oposición de promover consulta popular paralela. Desafiando la pandemia a la posición mayoritaria y a la comunidad internacional, el régimen de Nicolás Maduro y los actores que lo acompañan en el proceso para las cuestionadas elecciones legislativas de Venezuela del 6 de diciembre dieron inicio el 3 de noviembre a la campaña electoral. Pero más que ambiente en los 13 días que han transcurrido desde entonces, lo que se ha hecho evidente es la falta de entusiasmo, el descuido ante la pandemia y el ventajismo oficial. Hay una campaña electoral que no genera expectativas de cambio, de que se va a poder superar la crisis que estamos viviendo, y al no generarlas pierde interés. Le explicó a este periódico el profesor venezolano de Ciencia Política José Vicente Carrasquel. Eso fue lo que se evidenció este jueves en las inmediaciones del terminal y mercado municipal de la carretera vieja Petare-Guarenas, a donde acudió uno de los candidatos que se disputan la representación en el Parlamento de Petare, el barrio más grande y uno de los más peligrosos de América Latina. Lo recibieron con escepticismo y apenas unos 30 de ellos lo rodearon el momento en el que tomó el micrófono para ofrecer un breve discurso. Aunque hubo quien lo aplaudió cuando dijo que sería su voz en el Parlamento y quien también le prometió su voto, muchos seguían de largo o se mantenían en lo suyo, ya fuera en las largas filas para tomar los buses, ingeniándoselas para rendir el poco dinero que tenían para llevar a casa algo de comer o buscando desesperadamente vender algo para sobrevivir. Si algo ha podido ver en estos primeros días la campaña del Observatorio Electoral Venezolano, la OEV por sus siglas, es el descuido ante la pandemia de COVID-19. Ha habido lugares donde las campañas, las reuniones han sido bastante discretas, con ciertos cuidados con la pandemia, pero ha habido otras, no muchas la verdad, donde ha habido aglomeración y descuido completo. Esto lo señaló el profesor Ignacio Ábalos. Esto ha ocurrido principalmente en los mítines del chavismo, para los que además se han desplegado tarimas, pantallas, sillas, músicos y demás. A finales de octubre, el órgano electoral divulgó un reglamento para regular la campaña y la propaganda. Más allá de la irregularidad de que se hiciera a última hora, Ábalos asegura que se incumple y que el ventajismo por parte del régimen es absoluto. Para Carrasquero, la inequidad se ha hecho evidente en esta fase del proceso como en las que han antecedido. La Constitución tiene previsto que no hay financiamiento del Estado a los partidos políticos. Si los partidos no tienen financiamiento, lo que termina pasando es lo que está pasando ahorita, que los candidatos del PSUV y los partidos satélites del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido de gobierno, cuentan con recursos que evidentemente provienen del Estado para hacer su campaña. Y entonces regalan cosas que son suministradas por el Estado. Esto lo ha acotado el profesor. Entre tanto, la oposición mayoritaria encabezada por Juan Guaidó, reconocido como el presidente interino por más de 50 países del mundo, adelanta su parte de mantener el rechazo al proceso, que cataloga de fraudulento y en el que no participará.
Además, insiste en la convocatoria de una consulta popular que no es vinculante, pero en la que se busca medir el rechazo de los ciudadanos al ejecutivo de Maduro, razón por la que se les preguntará a los venezolanos si rechazan o no las elecciones legislativas del 6 de diciembre y si aprueban o no que se ejerza total presión nacional e internacional para sacar del poder al dirigente chavista. La consulta se realizará virtualmente desde aquí especifican que es desde el 7 de diciembre. Vamos a verificar esa información. Dice que desde el 7 de diciembre hasta el 12 de diciembre, cuando quienes lo deseen podrán participar presencialmente. Y pese a que no va a participar en las elecciones, la oposición anunció que desplegará una comisión de observación en todo el país para vigilarlas, pues la finalidad, afirmó, es registrar la realidad de la participación y las irregularidades para denunciar. Interesante entonces, un panorama muy claro de cuál es la situación actualmente en cuanto a esa preparación de esa campaña electoral de diciembre 2020 en Venezuela. Vamos con otro periódico para seguirle dando análisis a estas elecciones. Continuamos entonces con otro periódico. Este es France24.com. Venezuela en campaña electoral. Maduro busca poder total y Guaidó tiembla. Venezuela entra en campaña electoral. Nicolás Maduro estrecha el cerco para tomar el Parlamento, único poder controlado por adversarios del gobernante socialista. Mientras que el líder opositor Juan Guaidó, a contrarreloj, promueve un boicot y consulta popular paralela. Interesante. Críticas de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea no han evitado que las autoridades avancen en la organización de los comicios del 6 de diciembre para renovar la unicameral Asamblea Nacional, calificados de farsa por Guaidó y los principales dirigentes de oposición. Guaidó, en tanto, intenta comprar tiempo. Analistas advierten que muchos de sus aliados, más de 50 países que le reconocen como presidente encargado de Venezuela, podrían reevaluar su posición cuando acabe su legislatura el 5 de enero. La negativa a participar de Guaidó y los líderes de las organizaciones políticas con mayor representación en el actual Parlamento deja camino libre al gobernante del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. El escenario es similar a las elecciones presidenciales de 2018, boicoteadas por el grueso de la oposición, con Maduro reelecto entre acusaciones de fraude. Sin embargo, a estas alturas, Maduro no parece preocuparse mucho por cuestionamientos de su legitimidad. Esto se comenta desde el diálogo interamericano. La nueva Asamblea Nacional, añade, le permitiría consolidar el poder total. Minimizando el impacto del veto opositor, el Consejo Nacional Electoral anunció que más de 14.000 candidatos se postularon para 277 escaños por 107 partidos. Caramba, allí me permito hacer el comentario, siendo de origen venezolano, me gustaría saber cuáles son esos más de 100 partidos. La verdad no tenemos mayor conocimiento muchos de ellos. Además podemos observar que también hay una tendencia en esta nota, pero vamos a seguir leyendo y dice: la lista incluye a Voluntad Popular, organización de Guaidó y su mentor Leopoldo López, y otras emblemáticas agrupaciones opositoras. Después de que el oficialista Tribunal Supremo de Justicia le entregara su control a rivales del líder legislativo. Maduro está atrincherado, blindado por la fuerza y por los poderes que controla. Esto lo dice el politólogo Luis Salamanca, resaltando el decisivo respaldo de la Fuerza Armada al mandatario. El opositor del Parlamento, de hecho, fue neutralizado cuando el TSJ lo declaró en desacato, considerando nulas todas sus decisiones. En esas circunstancias, el director de la encuestadora Data Analysis, Luis Vicente León, estima una alta abstención en un proceso al cual están convocados 20.7 de los 30 millones de venezolanos. La mayoría no va a votar, con un 56.8%, o no sabe, 8%. Publicación en Twitter. El problema no resuelto es qué hacer después de la abstención, agregó León, quien piensa que el boicot opositor no resulta muy prometedor para provocar cambios políticos. Maduro ha resistido la ofensiva de Guaidó y la creciente presión internacional con sanciones de Washington contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.
Guaidó, con popularidad erosionada, intenta sacar adelante por su cuenta una consulta simbólica contra las elecciones parlamentarias. Se realizaría sin el CNE del 5, fíjense acá dice, desde el 5 de diciembre al 12 de diciembre, aunque no se ha anunciado cómo. A manera de plebiscitos, la consulta plantea a los venezolanos si apoyan todos los mecanismos de presión nacional e internacional en pro de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y si rechaza los comicios del 6 de diciembre en los términos impuestos por el oficialismo. La tesis de Guaidó es que si las votaciones legislativas no son válidas, el Congreso elegido en 2015 sigue estando vigente. Salamanca duda, dice, tendrá que tirar otras iniciativas para reflotarse. No creo que la consulta lo vaya a ayudar. Una iniciativa parecida se concretó en julio del 2017 contra la Asamblea Constituyente. La oposición dijo haber reunido 7.6 millones de votos en repudio a ese órgano, pero este fue instalado con totalidad de integrantes chavistas y en la práctica asumió las funciones del Parlamento. Eso es un poco lo que explica la nota, un poco más extensa, sin embargo es a grandes rasgos lo que nos explica. Vamos con una nota más y esta es del país.com y dice: el chavismo se enfrenta a la desmovilización de sus bases ante las elecciones legislativas. La indiferencia reina en la campaña de los comicios de diciembre. Las encuestas anticipan una abstención del 70%. La campaña electoral de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela comenzó a principios de noviembre en medio de una general apatía en un país que se cocina en una interminable crisis económica y social. En Caracas es mucho más notorio percibir el flujo de personas que se están organizando para migrar que para salir a votar. Los sondeos de opinión avisoran una abstención de más del 70%. El anclaje popular del chavismo se ha debilitado profundamente con el paso de los años. Sin embargo, con mover lo que les queda de militancia, tendrían suficiente para una cómoda mayoría de escaños. Los recorridos proselitistas de los candidatos a diputados presentan un aspecto desangelado. El gobernante del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV por sus siglas, está afrontando dificultades para motivar a sus dirigentes comunales y promotores del voto en las zonas empobrecidas. Comienzan a abundar spots publicitarios ofreciendo promesas y soluciones en la radio y la televisión. A Miraflores le interesa fomentar la idea de un ambiente festivo en una elección pluripartidista tradicional. Entre el 25 y el 30% del electorado afirma estar decidido a votar. Esto lo afirma Félix Seijas, director de la firma encuestadora Delfos. La gran mayoría sigue siendo electorado chavista, aunque hay una parte pequeña de opositores que reclaman presencia electoral y que terminarán sufragando por estas opciones paralelas de la oposición. Dentro del chavismo, afirma Seijas, la abstención oscila en torno al 40%. El porcentaje de personas que se sigue definiendo como chavista en los sondeos de opinión ha pasado del 50% en un año como 2012 a 13% actualmente. Dentro del PSUV debe estarse haciendo un esfuerzo especial, un trabajo interno importante para moralizar a su militancia, sostiene Seijas. En las mediciones hay un discurso palpable. El sector chavista habla de la necesidad de una nueva Asamblea Nacional, de sacar a los opositores que sabotean y promueven las sanciones internacionales. Seijas calcula que la participación general en las elecciones parlamentarias no subirá de 30% y bajará de 20%. Luis Vicente León, economista, analista político, director de la firma Data Analysis, afirma que los niveles de participación en las parlamentarias podrían estar cercanos al 34%. El problema es que esta no es una elección auditable, será muy desigual, no hay forma de proyectar un pronóstico estadístico fiable respecto al número de votos. El casa por casa, anunciado por el señor Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, es la reedición de una cruzada en la cual el aparato político-militar del chavismo despliega un ambicioso operativo logístico para organizar a sus simpatizantes y persuadir nuevos votantes. Es un trabajo político que conoce un énfasis muy especial en las zonas más deprimidas del país y que coloca como condición el acceso a los subsidios estatales.
Habitualmente, gracias a la información que es filtrada desde el propio Consejo Nacional Electoral, dominado por el chavismo, los altos mandos oficialistas evalúan el comportamiento del electorado el día de las elecciones en tiempo real y toman decisiones adicionales para sumar más votos. Los cierres de las mesas electorales se atrasan o adelantan en función de las necesidades del partido de gobierno. Las Fuerzas Armadas ayudan al PSUV a acarrear votantes llevando y trayendo vecinos y eventualmente asisten al voto. Aquel que no ha ido a votar será llamado a su puerta. En un punto rojo instalado al lado de cada centro electoral, el votante dejará asentado su nombre y el testimonio de su voto. Al mostrar su carnet de la patria quedará validado el acceso a las bolsas de comida y los bonos salariales del gobierno. En la acera opuesta, las fuerzas opositoras que decidieron no asistir a las elecciones parlamentarias por considerarlas fraudulentas, lideradas por Juan Guaidó, está organizando la denominada consulta popular, un evento alternativo pautado para el 12 de diciembre que incluye a la diáspora y contempla mecanismos de participación digitales. La consulta popular invita a la población a rechazar el llamado de Maduro y a organizar unas elecciones presenciales y parlamentarias honradas y verificables. Interesante porque esta nota nos explica más claramente con estadísticos, con estimados de lo que podría ser esta elección y esta posible consulta popular. Vamos entonces a cerrar con infobae.com y esta dice: estas son las nuevas preguntas de la consulta popular que aprobó la Asamblea Nacional de Venezuela para la salida de Maduro. Entre el 5 y el 12 de diciembre, reiteramos la fecha, entre el 5 y el 12 de diciembre, se consultará a los venezolanos sobre el rechazo de los comicios parlamentarios organizados por el régimen y la aplicación de presión internacional para deponer a Maduro. El equipo de Juan Guaidó modificó las preguntas de la consulta popular que se celebrará y amplió a 3 en lugar de 2 iniciales. El mandatario interino se reunió con las fuerzas democráticas de la oposición durante el mes de septiembre para plantearles una serie de lineamientos con los que, a través de su gestión, buscan unir fuerzas con la finalidad de cesar la usurpación de Nicolás Maduro en el poder y conseguir un cambio político para la nación suramericana. Entre los planteamientos hechos por el gobierno interino se destacaba el de la realización de una consulta popular a los ciudadanos venezolanos que se encuentran tanto dentro como fuera del territorio nacional sobre los mecanismos a utilizar para concretar la salida del régimen de Nicolás Maduro. Esta consulta está basada en 3 preguntas concretas con las que el interinato busca recibir el respaldo de la soberanía venezolana para poder actuar en base al apoyo popular y lograr la salida de Maduro. La primera de las preguntas, que fue aprobada por la mayoría opositora del Parlamento, consulta a los venezolanos si exigen el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca a la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. La segunda de las preguntas reza: ¿rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento? La mayoría de la oposición no acudirá a las elecciones por considerarlas un fraude, debido a que los miembros del Consejo Nacional Electoral que debían convocar a los comicios fueron nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia, el TCJ, de la dictadura y no por el Parlamento venezolano como corresponde constitucionalmente. Finalmente, la tercera plantea a los ciudadanos si ordenan hacer las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar la democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad. Ante las 3 interrogantes, los ciudadanos podrán responder sí o no. Esas preguntas fueron aprobadas por la Asamblea Nacional que preside Guaidó. Entre tanto, Luis Almagro participó de una conferencia virtual organizada por el think tank norteamericano Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en la que abordó diferentes cuestiones sobre la crisis venezolana. Durante su intervención de casi 7 minutos, reiteró su rechazo a la impresión respecto a la consulta popular planteada por el gobierno interino de Juan Guaidó y advirtió las consecuencias de una normalización de las relaciones con el régimen chavista. Además, destacó a Guaidó por sus esfuerzos, su lucha incansable por la democracia en Venezuela, a riesgo muy grande de su vida y de su libertad.
respecto a las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo para el próximo 6 de diciembre, que son consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, Almagro manifestó: no podemos tener la menor duda de que debemos rechazar desde el principio las elecciones del 6 de diciembre, porque obviamente van a estar amañadas como han estado todos los procesos electorales desde el 2015 para acá, cuando la dictadura pierde la Asamblea Nacional. Esta es la declaración que ha dejado por escrito, en este caso, Infobae.com, a través de esta nota. Está explicando claramente cuál es la posición, cuál es la postura de la OEA con respecto a las elecciones venezolanas. Como les comento, es un momento muy clave para el país venezolano, puesto que precisamente tal cual como lo explica la nota, por haber antecedentes de fraude en otras elecciones, es probable que también se quiera hacer fraude en esta elección tan importante, puesto que se trata del mandato de la Asamblea Nacional Legislativa. El poder legislativo es el único poder que todavía tiene la influencia opositora para el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Es por eso que se convierte en una elección tan importante, pero a la vez se busca a través de la consulta popular hacer contraposición a estas elecciones y explicando a través de estas 3 preguntas, de las respuestas que se obtengan en estas 3 preguntas, cuál podría ser la verdadera voluntad popular del pueblo venezolano. Esperamos entonces que en próximos días, en próximas semanas, podamos tener unos resultados que puedan ser dignos de mejorar la situación del país venezolano, que se encuentra en una situación crítica con circunstancias solamente comparables, y debo decirlo de esta manera, con el sufrimiento que ha habido de los venezolanos, con la emigración masiva de más de 5 millones de personas, único en la historia, apenas comparable con la emigración que ha habido en países árabes como Siria, precisamente por la sobrevivencia de sus vidas, y que se puede comparar con lo que podía ser un tiempo de guerra en el cual no hay comida, en el cual la comida es poco accesible, la que hay, quiero decir, hay problemas con el agua, hay problemas con la electricidad, no hay suficiente dinero en efectivo en circulación, totalmente devaluado por una inflación, insisto, solo comparable a lo que han sido las guerras mundiales, específicamente a los procesos de la Segunda Guerra Mundial, donde se devaluaban totalmente las monedas en países como Alemania. Esto quiere decir que es un momento muy crítico para el país venezolano, pero también para esos intereses que están teniendo los líderes mundiales con respecto a las riquezas venezolanas, debemos decirlo de esa forma. Esa es la realidad, no solamente porque Venezuela sea un país libre y que tenga acceso a derechos básicos, sino que además, de alguna u otra forma, las alianzas también van en función de esos intereses que tienen los líderes mundiales, como ya les mencioné, específicamente los mayores líderes mundiales como son Estados Unidos, Rusia y China. Agradeciendo entonces su escucha la mañana de hoy, sin duda esperamos que tengan una excelente jornada, esperamos que puedan seguir haciendo seguimiento a lo que van a ser las elecciones venezolanas y comprendamos que se convierte en un proceso que afecta de una u otra forma el sistema internacional, específicamente el sistema latinoamericano, el sistema americano en su totalidad. Es así como les he querido dejar estas notas y este análisis para el día de hoy. Espero entonces que sea de su agrado y sobre todo de su utilidad, y por supuesto agradeciendo a nuestra querida Vicky en controles en casita y a nuestro querido equipo de Ibero Radio, enviamos saludos y esperamos entonces escucharnos próximamente en una siguiente emisión. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano.
Ibero Radio. Conectados con tu mundo.